Antes de iniciar el tema, quiero platicarle algo que es importante para aquellos que compartimos el Evangelio de Cristo. Algo muy importante. Si usted es de las personas que comparte la palabra con amigos, con familia, y usted comparte el Evangelio de Jesús, es muy importante que usted y yo quitemos a algunos tecnicismos cristianos o religiosos en cuanto al lenguaje. Por ejemplo, cuando nosotros le hablamos a una persona acerca de la fe y de la relación con Dios, los cristianos utilizamos mucho este término. Usted necesita recibir a Cristo en su corazón, le dice la gente. Entonces le invitan a la gente a recibir a Cristo. Y está bien, pero no es lo correcto. El Evangelio se predica no primero para recibir a Cristo. La primera cosa que debe de hacer cuando se predica el Evangelio, se predica para arrepentimiento y para conversión, no para recibir a Cristo. Hay personas que recibieron a Cristo, mírenme las comillas grandotas, y no se arrepintieron, ni se convirtieron. Se va a predicar el Evangelio y cuando la persona que usted quiera compartirle de su fe, es esto. Tú necesitas arrepentirte de tus pecados y necesitas convertirte a Dios. Y después de que tú te arrepientas de tus pecados y que tú te conviertas a Dios, entonces te invito a que recibas a Cristo y que le entregues tu vida. Por eso mucha gente se dice cristiana porque en una campaña, en un concierto cristiano o en alguna prédica recibió a Cristo. Es más, le hicieron la oración del pecador. ¿Cuántos saben la oración del pecador? Y la gente guía a las personas a la oración del pecador. Y la oración del pecador es esta: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, que estoy lejos de ti, que soy rebelde, que he desobedecido, y pues que yo quiero que tú me perdones y que entres en mi corazón. Amén. Entonces la persona dice, ya está listo, usted es cristiano ya. Y yo digo, ¿será? Es más, hay gente que cuando dice, bueno, Padre, te doy gracias, sí Señor, me arrepiento, Padre, pues no. Entonces la gente va y dice, wow, ya es cristiano, ya recibió a Cristo. Yo digo que no. El arrepentimiento tiene dos líneas a seguir. La primera, tu manera de pensar cambia. ¿Te das cuenta de la condición en que te encuentras? Y que esa condición en que te encuentras, si no la cambias, te va a llevar a una destrucción. Y tomas la decisión de cambiar la dirección. El arrepentimiento tiene que ver con tu mente y tiene que ver con tus emociones. Y la conversión tiene que ver con tus acciones. Tiene que haber un cambio de acción. Entonces no es nada más que vaya la gente y que reciba a Cristo. No, que se arrepienta y que se convierta. Por cierto, puede preguntar al que está cerca, ¿ya te arrepentiste?
Pregunte, ¿ya te convertiste a Dios? Porque ahí te dice, yo ya recibí a Cristo. Ahí va. Yo ya recibí a Cristo, pero sigo viviendo la misma vida. Es más, ahora estoy peor porque ahora ya conozco de Dios y sigo haciendo las cosas. No hay cristianismo ahí. Es más, yo le aseguro, ahí no está Cristo. Cristo, Jesucristo, cuando la persona entrega su vida para vivir con Dios, va a vivir una relación con Él. Por eso la predicación del Evangelio es la predicación de aquel llamado el Creador, el Señor, y para que lo conozcamos más, nos acercó más el zoom de la cámara y nos lo presentó como Jesucristo. Se hizo hombre para que lo entendamos mejor. Pero es el Creador. Y es la revelación del Dios personal. El Evangelio te revela al Dios personal, tuyo, tu Dios, tu Señor, tu Salvador, tu Hacedor, tu Formador. Es el Dios personal. Y la gente debe de recibir esa comunión con el Señor. Hablábamos en el estudio de las 8:30 de la relación con Dios. El reino de Dios es un reino de relaciones. De relaciones. En el reino hay relación. Si no hay relación, y para que espiritualicemos un poco la palabra, comunión. Es como que le asienta más, ¿verdad? La comunión. Bueno, la comunión es relación, es trato, es convivencia. Dios, el Creador, el Señor, el Dios de la Biblia quiere convivir contigo. Quiere tener una relación contigo personal, fresca, real, constante, permanente. Es una relación. Es algo que se vive. Pero como se ha hecho más propaganda que realidad, por ejemplo, la gente dice, usted es cristiano, usted tiene una religión y dice, no, yo soy cristiano. Vea qué dicen los supuestos cristianos. No, yo soy cristiano. El cristianismo no es religión, es un estilo de vida. Bueno, se oye bien el eslogan, pero la realidad será esa. ¿Tu estilo de vida será ese? ¿O es pura propaganda cristiana? Está como los políticos, ¿no? Cerca de la gente. Que el poder sirva al pueblo y todos, qué bonito. ¿Es realidad eso? Entonces la gente está haciendo eso, pero no vive una relación con Dios. No hay. No existe. Una iglesia que cree en un Señor, en un Dios y Padre, pero que está lejos de Él. Yo quiero hacer mi trabajo esta mañana. Mi trabajo es acercarlo a Dios. Bueno, vayamos a la Escritura. Quiero pedirle que abramos la Sagrada Escritura en el libro de Hebreos capítulo 13 en el verso 8. Hebreos capítulo 13 en el verso 8. Mientras lo busca, quiero afirmar esto. Recuerde que el Evangelio tiene que ver con arrepentimiento y conversión para que haya un cambio de vida. Más que decirle a la gente recibir a Cristo, es arrepiéntete y conviértete a Dios. Muy bien. Hebreos 13:8, ¿lo tiene? Jesucristo es el mismo ayer y hoy
y por los siglos. ¿Puede leer la escritura como dice? Todos los que alguna vez hemos oído y quizá no les ha tocado leerlo, solo lo han dicho, pero lo leamos otra vez. Dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo le llamo a este tema conociendo al eterno Dios. Conociendo al eterno Dios. Quiero mostrarles y abrir un poco la cortina de la Biblia y que usted pueda ver con claridad a Dios. Voy a hablarle de Él, no de sus cosas, sino de Él. No de su creación, sino de Él. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. El objetivo de tener este libro, el objetivo de que el Creador se haya ocupado en que su palabra, sus pensamientos permanezcan vivos hasta el día de hoy, aquí en nuestra mano, y ahora más fácil todavía en un dispositivo electrónico. El propósito de que este libro esté con nosotros es dar a conocer al Dios creador, al eterno Dios. Ese es el propósito de este libro. El propósito de este libro no es formar un gran número de religiones. El propósito de este libro no es que una persona se sienta mejor que otra porque sabe más de este libro. El propósito real de este libro es revelarnos al Creador, revelarnos a Dios. Cuando usted y yo leamos la Biblia, cuando usted y yo leamos la Sagrada Escritura, leámosla con la intención de conocer más de Él y conocerlo a Él. Esa debe ser la intención, porque ese es el propósito del libro. Si el libro tiene un propósito, usted y yo lo debemos leer con una intención. ¿Ok? Si usted va a agarrar un libro de recetas de cocina, porque pues ve usted que dice ahí las 1500 mejores recetas del mundo, y usted va a leer ese libro, ¿cuál es su intención? ¿Ah? Aprender a cocinar. Si usted va a agarrar un libro que dice mecánica automotriz a la orden del día, fácil y rápido, ¿cuál es su intención? Entonces, si usted va a leer la Biblia, ¿cuál es la intención? Yo quiero conocer a Dios. Si alguien quiere conocer a Dios, que no se vaya tan lejos, que lo tiene ahí cerquita. Está en la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces la Biblia se lee con una intención porque el propósito de la Sagrada Escritura es revelar a Dios. El texto dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dentro de las muchas características y atributos divinos, en la esencia de la divinidad, voy a hablarle de dos que son trascendentales. La primera es la infinidad de Dios. Dios es infinito. La infinidad de Dios. Dios es infinito. A esa infinidad de Dios, cuando usted y yo la ponemos en el espacio, a esa infinidad de Dios en el espacio se le llama omnipresencia. En el espacio. Dios es infinito en el espacio, por eso se le llama omnipresente, porque Él está presente en todo lugar. No hay una parte del
espacio donde Dios nos rija y gobierne. Quiero que sepa que aún los infiernos son temidos por Dios. El infierno le teme a Dios. Ni siquiera ese espacio está exento de la omnipresencia de Dios. Él está ahí. ¿Estamos? En el tiempo, hablando del tiempo, se manifiesta la infinidad de Dios. En el tiempo, la infinidad de Dios se llama eternidad. Cuando usted y yo pensamos en Dios y pensamos en el tiempo, la infinidad de Dios en el tiempo se llama eternidad. Estas primeras dos características que son absolutamente de Él, nos muestran la realidad de cada uno de nosotros. Usted y yo estamos sujetos a estas dos cosas, al tiempo y al espacio. Dios no. En el espacio, usted y yo no somos omnipresentes. Hoy está usted aquí. Le pregunto, ¿está usted en su casa? ¿Está usted en la plaza? ¿Y será que el Señor usted podrá? Ni aunque sea flash. Tendría que moverse de un lugar a otro. Él no. Hablando de la eternidad, usted y yo podemos decir algo en cuanto a nosotros en el tiempo. La misma Biblia nos enseña y nos dice: no digáis mañana iré, comercializaré, venderé, haré. Diga, si el Señor quiere, porque quién sabe si amanezcamos. Hablando de la eternidad, no sabemos. Ok, quiero explicarle que para Dios no hay pasado, no hay presente y no hay futuro. A ver, comparta con el que está cerca de usted, diga conmigo: para Dios, dígaselo al que está cerca, dígale: para Dios no hay pasado, no hay presente y no hay futuro. ¿Cómo así? A ver, piénselo. Yo quiero que lo analice. Yo quiero que lo analice. Analícelo. Para Dios no hay pasado, para Dios no hay presente, para Dios no hay futuro. Todos los acontecimientos y las cosas están delante de Él con la misma realidad. Todos los acontecimientos y las cosas están delante de Dios de una manera real. Para Dios no existe el pasado, para nosotros existe el pasado, por eso hay una historia. Para nosotros existe el futuro, por eso hay un mañana. Para Dios no. Dios está mirando todas las cosas allí como una realidad. Él no está sujeto al tiempo. Quiero que lo piense. Por eso la Biblia, cuando habla de Él, dice que Él no tiene principio ni fin. Él siempre ha existido y siempre existirá. Por eso es Dios. Es creador. Nosotros tuvimos un principio y nosotros tendremos un fin. Él no. Es muy importante que nosotros comprendamos estas cosas. Quiero llevarle a la escritura, por favor. Y para los hermanos que me quieren ayudar a leer, hermano Pepe, ¿me ayudas? Salmo 90, verso 2. ¿Alguien más me ayuda? Aram, ¿me ayudas? El Salmo 102, verso 25 al 27. Para los que anotan, Salmo 92, Salmo 102, verso 25 al 27. Y ahí atrás alguien más que me ayude. Hermano
Javier, ¿me ayudas? Puedes leer por favor Isaías 43, 11 al 13. A ver. Entonces, el Salmo 90 en el verso 2, ¿cómo dirá? Fíjate que Moisés es el escritor de este salmo. Bueno, no era salmo, era la oración de Moisés. Es el Salmo 90, pero fue incluido en el libro de los Salmos. Cuando habla del Creador, en el Salmo 90, Señor, dice el verso 1, tú nos has sido refugio de generación en generación. Hablando del Creador. Antes que se formasen los montes, antes que estuviera la tierra, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Moisés, escuche, Moisés que había estado en ese monte y había estado en la comunión con él, lo podía decir. En ese lugar, en esa atmósfera de la gloria de Dios. ¿Sí me escucha? Era tan impresionante lo que Moisés vio, que dice que cuando Moisés bajó del monte, se tenía que poner algo sobre su cabeza, porque la gente veía que su rostro resplandecía. Oiga, y era una cosa real, literal. Dice que salían como rayos. La palabra que traduce son cuernos. O sea, se veían como destellos. Impresionante. Y estuvo 40 días ahí. Cuando Moisés vivió, experimentó la gloria de Dios, escribe: tú nos has sido refugio de generación en generación, desde el siglo hasta el siglo, antes que se formen los montes, antes que fuera la tierra. Tú eres Dios. Lo conoció. Y déjeme decirle que Moisés ya había contemplado el poderío humano, porque Moisés había contemplado el poder de Egipto y no lo sorprendió, sino que pudo glorificar a Dios. Y el Salmo 90 es impresionante y habla de la eternidad de Dios, y si usted lo lee en casita le va a bendecir mucho. Entonces, desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. El Salmo 102, verso 25 al 27. Está hablando de la eternidad de Dios. La tierra y todas las cosas creadas son obras de Dios, dice. Y todas estas cosas van a pasar, y pueden pasar años y miles y miles y miles y millones de años, y va a llegar a envejecerse. Pero tú no cambias. Tus años no cambian, tú no pasas. Imagínense si tuviéramos que celebrar el cumpleaños al Señor, ¿qué número le celebraríamos? Hermano Javier, por favor. Capítulo 43, verso 11 al 13 del libro de Isaías. Ok, gracias hermano. Yo soy Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé. Hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Nota esto: antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Si usted y yo vamos al principio de la creación, nos podemos dar cuenta: antes que hubiera día, yo era, dice el Señor.
antes que el hombre pudiera contabilizar el tiempo, antes que el hombre pudiera descubrir el fuego, antes que el hombre pudiera ir al espacio, antes que el hombre pudiera conocer su propio planeta, la tierra, que fue la casa donde puso al hombre, antes de que el hombre se diera cuenta de muchas cosas, Dios ya era. Está hablando de esta revelación del Dios de la Biblia, del Dios eterno. Él siempre ha sido, Él siempre ha existido. Por eso es impresionante ver dentro de estas cosas la omnisciencia y la eternidad de Dios. ¿Vamos bien? Ok. Él quiere que le conozcamos. Él quiere que tengamos una relación con Él. Ahora, vayamos a otra cosa, un poco más profundo, y aquí es donde empiezan las polémicas. Se va a poner bueno esto. La inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable. Él es la roca de los siglos. Él es inconmovible. Él es Dios. A Dios no lo mueve nada. No lo mueve nadie. Por eso nosotros debemos saber al Dios que predicamos. El problema de la gente es que está escuchando a mucha gente que les está predicando a Dios, pero no conocen al Dios que le predican. Por eso la gente está acercándose al Dios que no conoce. Y el apóstol Pablo descubrió ese problema en Atenas. Llegó Pablo a Atenas y dice que entró y por toda el bulevar ateniense habían un montón de nichos en la entrada y mencionaban a muchas deidades y divinidades que estaban plasmadas ahí en los nichos, pero dice que había un nicho que rezaba esta frase y decía: al Dios no conocido. Yo no sé quiénes estarían ahí en los nichos esos. En aquel tiempo los dioses de los atenienses, mencióneme alguno. De los griegos. Entonces, yo me imagino que estaban ahí dioses griegos, dioses egipcios, dioses fenicios, Acera, Baal, Baco, Belial. Yo no sé qué dioses habían ahí, pero había al Dios no. Dice Pablo: ese es el que yo les voy a predicar. Es ese que creó el cielo y la tierra, es el que hizo todas las cosas y por él todas las cosas subsisten. Ese Dios, ese. Y aquí me impresiona mucho la inmutabilidad de Dios. Dios no crece ni disminuye. Dios no cambia. Dios no puede ser movido por el hombre. Dios es Dios. Esa inmutabilidad es impresionante. Su ser y sus atributos no cambian. Dentro de estas cosas vamos a pensar algunas. ¿Está conmigo? Por ejemplo, yo he escuchado a mucha gente que dice: pastor, pero es que fíjese que eso de la inmutabilidad y como que me da cosa. Por ejemplo, en la inmutabilidad de Dios, y eso lo estábamos hablando el viernes, y algunos así como que, porque para mí me interesa que se les mueva todo esto y que se les mueva el corazón también, ¿verdad? Hablábamos acerca de Dios y de las ofensas a Dios. Yo les preguntaba: ¿cuántos creen que Dios puede ser ofendido? Pregunto: ¿cuántos creen que Dios puede ser ofendido? O sea, Dios puede ser ofendido. Ok, es correcto. A Dios se le puede ofender. Eso es correcto. Perfecto. Pero
Las siguientes dos líneas son importantes. La pregunta es, ¿se podrá ofender a Dios directamente? Esa es la primera pregunta. La primera línea. La segunda línea que yo le describí es, Dios es ofendido a través de su creación, a través de lo que el hombre hace en contra de lo que él ha creado. Si una persona piensa, dice, es que Dios puede ser ofendido directamente, es imposible. Porque si Dios pudiera ser ofendido directamente, eso quiere decir que Dios es movible. ¿Ok? Dios es movible y Dios no es movible. ¿Cómo ofendes a Dios? ¿Cómo yo ofendo a Dios? Por ejemplo, mis pecados ofenden a Dios, pero no directamente. Lo ofenden porque estoy haciéndome daño a mí mismo y yo soy creación de Él. Y le estoy haciendo un insulto a Dios al perseverar en mi pecado porque me estoy autodestruyendo. Cuando yo peco contra alguien y le hago daño a alguien, cometo injusticia contra alguien, estoy ofendiendo a Dios, pero no directamente. Y me interesa mucho, y yo quiero dejarlo claro esta mañana, porque el viernes quedaron algunas cosas ahí y yo quiero dejarle una claridad esta mañana. Por ejemplo, hablando de los cristianos que recibieron a Cristo pero que no se convirtieron, no se arrepintieron ni se convirtieron. Hablando de los cristianos, hay un montón de esos. Por ejemplo, hay cristianos que pueden decir, yo te puedo faltar el respeto a ti, pero a Dios no, dice. Tan graves de su cabeza. No conocen a Dios. Es que te puedo faltar el respeto a ti porque eres hombre, a Dios no. ¿Y no Dios hizo al hombre? ¿Y sabe por qué no le podemos faltar el respeto a Dios? Porque no nos dejaría. Porque ni siquiera eso. Hay gente que dice, es que yo blasfemé contra Dios, pequé contra Dios. Le voy a poner un ejemplo gráfico de lo que pasa con mucha gente. Algo que nos mueve mucho a los cristianos y sobre todo a los cristianos celosos de las cosas de Dios. ¿Cuántos son celosos de las cosas de Dios? ¿Cuántos celan así, celoso, pero celoso? Así como Saulo de Tarso. Celoso de las cosas. Te voy a decir una cosa, mira, nosotros los cristianos que amamos a Dios y sentimos celo por Dios, de repente nosotros, ahí va, venimos nosotros y vemos a alguien que está ya pecando, haciendo lo malo, lo que usted quiera, lo que quiera, lo más aberrante que usted pueda cometer, ¿está bien? ¿Sí? Nadie lo vio, solo usted lo vio. Es más, hasta le tomó foto y tiene pruebas en su celular. ¿Ya está? ¿Sí estamos? Porque ahorita estamos dados a todo eso. Tomé video. Y eso fue el día sábado y hoy domingo por la mañana. Ese susodicho o esa susodicha viene a la iglesia y usted viene también. Y usted ve que esa persona viene y pasa y dice, santo eres tú, santo. Y usted se desconcentra porque no puede orar y no puede adorar de la rabia cristiana, la rabia santa que usted tiene de decir, pero, ¿qué es esto? ¿Sí o no? ¿Sí está conmigo? Y usted dice, pero, ¿cómo puede ser posible? ¿Por qué Dios, por qué no lo paraliza? Que les engarrote sus manos, que quede tieso allí, que algo le pase. Usted es el ofendido, porque Dios ni en cuenta, papá. No, a Dios no le ofende eso. Es más, la Biblia dice que
que la ofrenda, que el sacrificio del impío, dice que es abominación, y abominación es algo que tú ni siquiera puedes ver. Como cuando usted le hizo daño a algo, le afectó algo, pero que usted lo abomina, lo aborrece. Y usted nada más menciona la palabra y usted dice, fo, dicen las hermanas, fo. Dice Dios, o sea, es más, vino y estuvo, y si no vino con un corazón sincero, si no hubo un arrepentimiento, si no hubo un arreglo con Dios, dice, ni siquiera te vi, ni te conozco. Dios a nosotros es que no nos da hambre, y hasta diarrea les da a algunos. Porque Él ni por enterado se toma. Si alguien quiere agradar a Dios y ofrecerle un sacrificio, la Biblia dice que los sacrificios de Dios son el corazón contrito y humillado y el espíritu quebrantado. Ahora, muy bien, pastor, entonces usted me está diciendo que Dios ni por enterado. No, Él tiene sus vigías, sus vigilantes. Así se llaman y están en el libro de Daniel. ¿Y sabe qué? Esos vigilantes están escribiendo. Présteme tantito su libreta. Ahí está el vigilante. Fecha de hoy 28 de mayo. Pero como fue ayer el pecado y la acción, dice 27 de mayo, 9 de la noche, bar tal, acción, adulterio, fornicación, robo, injusticia, todo está anotado. Mira, todo. Tales horas, salió de ahí, se fue, se escondió, miró pornografía. Todito. Dios no se inmuta, Él tiene sus ayudantes. Todo está escrito. Ok. ¿Y cuándo? Pastor, ¿pero cuándo? En el Salmo usted lo lee. Ese lo voy a decir ahorita. El Salmo. Dice, veías al malo y corrías con él. Hacías esto. Y yo he callado, dice Dios. Tranquilo. Dice. Entonces dice Dios, pero todas estas cosas las pondré delante de ti, porque va a haber un día del juicio. Y ahí es donde Dios dice, ajá, parece que tú te querías burlar de mí. Vamos a hacerlo aquí, tú y yo ahorita. Entonces va a venir el hombre con sus excusas, como siempre, ¿verdad? Va a decir, no hay nada, mira, todas las evidencias están acá. ¿Sabe por qué Dios no se mueve? Porque Él tiene quien haga el trabajo de checar todas las cosas. ¿Sabe cómo está el Señor? El Señor está en su trono. Él es Dios. Ya le dije, si usted, esto le va a ayudar mucho a controlar el colon. Esto que le estoy enseñando. ¿Sí está conmigo? ¿Cuántas veces le ha pasado? Y a mí me ha pasado, y seamos honestos, ¿cuántas veces le ha pasado y dice, Señor, haz algo, Padre, haz algo? ¿A cuánto les ha pasado? Señor, ya, pero ya, Padre, ya. Y dice Dios, calmado. Dentro de la soberanía, dentro de la inmutabilidad de Dios, Dios no puede ser movido. Ahora te voy a explicar, hay algunos textos por acá, algunos textos que la gente que no conoce a Dios utiliza para decir no es verdad. Voy a leerle unos textos para que los anotan, solamente para anotar por causa del tiempo. Génesis 6, verso 6. Éxodo 32 al 14. Repito, Génesis 6, verso 6 y Éxodo 32, 10 al 14 y el libro de Jonás, capítulo 3, verso 10. Vamos a ir cerrando. Escuchen esto. Génesis capítulo 6, verso 6. Éxodo capítulo 32, verso 10 al 14. Jonás capítulo 3, verso 10. Muy bien. Así nada más para tener una idea de lo que le quiero mostrar, de una realidad importante.
Por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 6, verso 6, dice, ¿está conmigo? Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Si leo un poco más arriba, usted va a leer que dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Parece ser que esta escritura nos revela a un Dios débil. A ver, ¿sí me ve todavía? Si estuviéramos acá y podemos ver a Dios y dice Dios, wow, se me salió esto de control, no pensé que el hombre llegara a hacer tanta maldad. Y se arrepintió. ¿Usted está conmigo? Y le dolió en su corazón. O sea, él sí dijo, chispas. O en las palabras de un amigo aquí, oh, caracoles. Es comercial. O yucateco, guay, se me salió de control esta jugada. La gente ve así, ahí está el Dios de la Biblia, mira el Dios de la Biblia. En otro verso, el que le dije del libro de Éxodo 32, verso 10 al 14, dice que el Señor le dijo a Moisés, le dijo, yo voy a quitar esto de acá, te quito a esto y te doy otro, así como que Dios molesto y arrepentido. Y si usted ve en el libro de Jonás, también puede encontrar que el mensaje que se había dicho que la tierra de Nínive iba a ser destruida, y dice que los de Nínive proclamaron ayuno y se arrepintieron, y dice, y se arrepintió Jehová del mal que había pensado hacer y ya no lo hizo. Entonces, bueno, en los lenguajes técnicos de la escritura, esto es un antropomorfismo, y es muy importante entenderlo. Antropomorfismo es un modo de expresión que hace concesiones a las limitaciones humanas. Repito, antropomorfismo es un modo de expresión que hace concesiones a las limitaciones humanas, y ahorita le explico, del punto de vista del hombre. O sea, desde la óptica humana, parece que Dios ha cambiado de planes. O sea, de la forma en que el hombre lo ve. El antropomorfismo es como yo lo veo, como yo lo estimo. ¿Ok? Pero del punto de vista de Dios, este cambio no existe. ¿Está conmigo? Por ejemplo, Dios siempre quería seguir con el pueblo de Israel en el desierto. O sea, la idea de Dios, ¿está conmigo? Quiero que me capte. La idea de Dios era estar siempre con Israel. Pero ese plan de Dios no se le ocurrió en ese momento. Era algo que fue planeado desde la eternidad. O sea, desde la naturaleza de Dios, que es eternidad. Y se había planeado usar la oración de Moisés como instrumento para conseguirlo. O sea, se ve que Moisés oró y dijo, Señor, por favor, mira, no vayas a destruir a tu pueblo, porque ¿qué van a decir? Que los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto. Y dijo, ay, Moisés, me acabas de tocar el corazón, por eso ya no los voy a destruir. ¿Me explico? O sea, pero, entonces, ¿el hombre mueve a Dios? No. Ve algo más. Entonces, Dios siempre quería seguir con el pueblo de Israel en el desierto, y desde la eternidad había planeado usar la oración de Moisés como instrumento para conseguirlo. Las decisiones de Dios no dependen de la reacción del hombre. Si esto fuera así, Dios aprendería cosas en base a nuevos datos.
Y esto no es posible porque Dios es perfecto. Hay que cuidarse también de otro error. El hecho de que Dios es inmutable no significa que Dios está inactivo. Dios es consecuentemente activo. No hay contradicción entre sus actividades y su inmutabilidad. O sea, no es porque Dios es inmutable, es que Él está estático. No, Él está actuando, pero Él es inmutable. En el plan perfecto de Dios está el hecho de que usted y yo estuviéramos aquí. Y usted dice, no, pero es que yo quise venir. Fíjese que yo observo muchas cosas de papá. Algunos lo van a ver. Aquí va. Papá, yo soy papá. ¿Me ayudas, hermana? Fíjate que yo tengo dos chavitos que son muy listos. ¿Está conmigo? Son bien listos, pero no son más listos que yo. Y yo veo el actuar de Dios porque me doy cuenta cómo actúo yo. Y cuando usted que tiene hijos se puede dar cuenta de eso. Mire, yo influencio a mis hijos a que escojan lo bueno, sin que se den cuenta que esa es mi voluntad. Y terminan escogiendo lo bueno y alegres cuando al principio no lo querían. Y no tengo que forzarlos. Los inspiro a hacerlos. Alguien dirá, pastor, está violando la voluntad de sus hijos. No, los estoy influenciando. Ahora, ¿sí me ve? Lo que yo quiero es el bien para ellos. Hey, lo que yo quiero es, pero no los puedo obligar a hacerlo. Pero sí los puedo influenciar. Y al rato terminan haciendo lo que es bueno para ellos, pero yo sabía que eso era lo que ellos necesitaban. Por eso los llevé hasta ahí. Yo los llevé hasta ahí. Ahora hay padres cabezas huecas que guían a sus hijos para el mal. Ellos lo llevaron hasta allá. Dios es Padre. Y la Biblia dice, ¿acaso tú ignoras que su benignidad te guía al arrepentimiento? Su benignidad te guió. Si estás aquí, si estoy aquí, es porque Dios es bueno y es benigno y te guía. Te guía. Al hermano, es que a mí me asombra Dios. Es tan perfecto Dios. Por eso ya no me desespero. Yo sé quién tiene el control y cómo lo mueve, y nos va corrigiendo, y nos va quitando, y nos va poniendo, y nos va. Y tú dices, Señor, pero mira, ¿por qué pasan estas cosas? Y dice, camina, avance. Y nosotros, en nuestra humana debilidad y en nuestras limitantes, si estás conmigo, en nuestra humana debilidad, en nuestras limitantes, en lo finito que somos, que no comprendemos todo, sentimos que nos morimos. Y Dios está operando. Él es inmutable, pero Dios no es inactivo. Él está actuando, Él se está moviendo, Él está haciendo, Él está poniendo, Él está actuando. Dios es Dios. Por eso debemos conocerlo. ¿Sí? Todo lo que te pasa cuando ya eres de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo?
Made in Cristo, hecho en Cristo, ya está, nueva criatura. Si usted es de Cristo, todo lo que le pasa va a hacerle bien. Yo estoy seguro de eso. Le va a hacer bien. Pero pastor, ¿cómo es posible que esto que me está pasando le va a hacer bien? Está garantizado. El fabricante da garantía, y no de 2 años, hasta que termine su obra. Él dijo: cuando te pones en mis manos, yo garantizo algo. Ahora, algo sí te voy a decir. ¿Respeta Dios la voluntad humana? Sí la respeta. Por eso algunos sufren más y otros menos, porque unos somos más arrechos que otros y otros más duritos, pero al final vamos a terminar donde Dios quiere. Por eso déjese. Dígaselo al que está cerca, hermano, déjese pues. No sea terco. La omnisciencia de Dios. Quiero que me escuche, yo voy a terminar. En la omnisciencia de Dios, Dios conoce todo lo que Él ha creado. Él nunca tiene necesidad de aprender nada. Él nos conoce a cada persona. Este conocimiento de Dios es perfecto. Dios conoce todas las cosas y sabe exactamente cómo realmente están ocurriendo. Él conoce la esencia de todas las cosas. Él no observa como el hombre. El hombre solamente ve las apariencias. Dios sabe todo realmente cómo ocurre. Todo. En la omnisciencia de Dios hay algo impresionante y yo quiero dejárselo claro. Humanamente usted y yo tenemos libertad. Podemos escoger, sí, pero por encima de nuestra voluntad existe una soberanía. Y quiero invitarte a que te pongas del lado bueno de la soberanía de Dios para ti. A ver, yo quiero terminar con esto. Quiero dejarle algo muy claro con Dios. Yo soy un mensajero. Yo no soy Dios. Soy un mensajero. Quiero que sepa una cosa. Cada uno de los que ustedes que están acá, Russell, mamita, madre, Jesús, mi hermano Santos, a cada uno por nombre. Eloy, allá mi hermano, ¿no me dijiste tu nombre? Mi hermano, quiero que sepas una cosa, y quiero que sepa cada uno de ustedes una cosa. La decisión de Dios para nosotros es bien y no mal. Quiero que lo tenga usted claro. Lo malo, negativo o adverso que pudiera venir eso lo vemos nosotros. Eso es nosotros. Nosotros los seres humanos son los que vemos así. Cuando vemos el libro de Job, dice que está el creador allí y de repente llega uno que, ¿y tú qué? No, pues yo ando paseando por allá. ¿No has visto a mi siervo Job? Dios le había echado el ojo a Job para bendecirlo. Quiero bendecir a Job y tú me vas a ayudar. Ajá. ¿Cómo no crees que Job te va a adorar si todo le das? Quítale lo que quieras, vas a ver que aún así él sigue fiel. Ahí se viene el otro.
y se topa con un Job entregado a Dios. La mujer de Job, esa sí estaba tibia la señora, ¿va? No era cristiana, o era carnalota. Que Dios tenga misericordia de ti, que el día que te toque la prueba, tu marido o tu mujer sea un carnal, porque ese sí te va a causar lío. Job, todavía retienes tu integridad. La primera faceta, cuando le quitaron las cosas a Job, bendito sea el Señor, Él dio, Él quitó, aleluya, que empieza el culto. Regresa Satanás otro día, dice. Pues es que lo que pasa es que como tú lo cuidas y siempre lo tienes sano, tócale su piel, pero no le quites la vida. Y se viene ese tremendo, lo hiere. ¿Sabes una cosa? ¿Cuál era el plan de Dios? Bendecir a Job. ¿Qué quería Dios hacer? Bendecir a Job. ¿Y se terminó cumpliendo el plan de Dios? Cuando Job salió de todo lo que había pasado, pero en el tramo ese Job dice: Señor, déjame tragar mi saliva. Y hasta poeta se hizo Job. ¿Quién me diera un pincel para escribir en piedra lo que me está pasando? Es que cuando a uno le pasan las cosas, hermano, hay otro a tu lado que dice: yo siento mucho lo que está. Usted no siente nada, si a mí me está pasando, dice. ¿Sí o no? Cuando a uno le pasa, uno siente que se le acaba el mundo. Y para acabar de ajustar, si tienes unos amiguitos como los que tenía Job, que en lugar de echarte la mano te van a acusar: estás en pecado. Te pasa porque no has ido a la iglesia. Te pasa porque nada es cierto. Te pasa porque hay un plan de Dios. Y al final Job terminó piel de niño, hijos nuevos, que los que tenían eran muy berrinchudos, trajeron los nuevos. Y dice que sus hijas eran las más bellas sobre la tierra. Y dice que le multiplicaron al doble todo lo que tenía. Y sus amigos vinieron a reconocer que Job era un hombre justo delante de Dios. Yo me pensaba, digo, pues, ¿por qué no le cambiaste a la mujer? También lo hubieras matado, padre. ¿Ya lo pensó usted? A ver, alguien que me dé una respuesta esta mañana a esa incógnita que yo me he preguntado. Alguien que me dé una respuesta. Yo tengo una. Alguien me dé una respuesta, por el amor de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué mataron los camellos? Mataron las vacas, mataron los hijos. ¿Por qué le arrancaron la piel a Job y le hicieron nueva la piel, pero a la mujer no se la cambiaron? ¿Por qué? Que alguien me explique. A ver, hay respuestas aquí. Mano levantada. A ver, hermana, uno. No dependía de la mujer. Qué bueno que no dependía de la mujer. A ver, otro. A ver, hermano Pepe. Santo Dios. Impresionante la apreciación, ¿eh? A ver, alguien allá. A ver, Hazel. Ella tenía que ver quién era el Dios de Job. A ver, allá. Lo mismo que dijo ella. ¿Cómo está? ¿Alguien le notó? Allá. Sí, pero eso que tiene que ver con la mujer de Job, la habían matado y habían hecho una nueva. Gracias, hermana Ali. ¿Qué pasó? Ella era parte de la prueba. Dios me guarde. Quiero que sepas que cuando Dios, ya lo demás ya lo dejamos ahí.
Volvamos al tema. Quiero que sepas una cosa. Quiero que sepas que cuando Dios está empeñado en bendecirte, va a dejar vivos aquellos que un día te desecharon y menospreciaron, para que te vean bendecido y para que reconozcan que Dios te ha amado. Y esos que un día se burlaron de ti, dijeron: mira, ¿dónde está pues tu Dios? ¿Dónde está pues? Esos después te van a ver y tú vas a decir: ¿qué me decías de mi Dios? Por eso siempre hay testigos de la gloria de Dios. Dios está empeñado en bendecirte. Quiero que sepas que en esa mente divina hay planes de tremenda bendición para ti. Así que no te pares en la adversidad, sino aprende que en medio de la adversidad Dios está obrando. Y Él está ahí. Yo estoy seguro de que el Señor se va a glorificar. Él me va a bendecir. Algo se trae Dios entre manos conmigo. Me va a perfeccionar. Me va a hacer una obra tremenda Dios conmigo. Si conocemos un poco más al Señor, no podemos hablar de todo, pero si conocemos un poco más de Él. Quiero que sepas que delante de Dios tu mañana ya está. Tu futuro ya está. Él conoce nuestros días. ¿Qué le parece si nos alineamos a la voluntad de Él para bendición nuestra? ¿Sabe qué descubre uno cuando se mete uno a conocer a Dios, a su Padre? ¿Sabe qué encuentra uno cuando conoce su voluntad? La voluntad de Dios tiene tres cosas impresionantes. Dice que la voluntad de Dios es buena. Dice que la voluntad de Dios es agradable. Y dice que la voluntad de Dios es perfecta. Lo que Dios quiere para ti, para mí, es bendecirme. Y bendecirme bien. Y esa bendición es buena, y es agradable, y es perfecta. Por eso podemos caminar confiados en Dios. Él no cambia.